Seguimos con más del día y por supuesto que hay muchas preguntas que salen cuando uno ve este tipo de casos que involucran personas que se supone, entre comillas, no deberían de estar atracando bancos. Entonces, por eso nosotros llamamos al doctor Luis Vergés, quien es un experto de la psicología y que nos acompaña durante mucho tiempo aquí en el programa. Tiene pues varios años acompañándonos en el programa para conversar sobre estos temas de entender un poco la mente humana y cómo funciona el comportamiento. Así que muchas gracias, doctor Luis Vergés, por estar aquí en su programa. Gracias por invitarme, buenos días, para servirles. ¿Cómo no? Doctor, ¿qué puede llevar, qué lleva a un joven o a un grupo de jóvenes? Porque el mayor tiene 36 años, que es de quien supongo que más vamos a hablar. ¿Qué lo lleva a meterse en este mundo sabiendo los riesgos que corre? Nosotros hablamos de una combinación, porque no hay una causa unitaria. Y la combinación implica factores sociales, donde el dinero se ha convertido en el valor más idealizado, y hablamos de factores personales, porque no todo el mundo responde a la supuesta necesidad económica de la misma forma. Agregamos a esto que la sociedad te dice qué es aquello a lo que tú debes aspirar, y te dice también cómo tú tienes que conseguir eso a lo que tú aspiras. Fíjate que antes un activo natural como era la belleza, ahora también se compra. Si no, pregúntale a los cirujanos. Entonces, tenemos un tema serio con una sobreidealización del dinero y con un descrédito cada vez mayor hacia los métodos tradicionales para conseguirlo. Muchas de las personas de esta generación se burlan de los métodos con los que nos formamos tú y me formé yo. Para nosotros era una fuente de orgullo, por ejemplo, montarse en una guagua del transporte público para ir a la universidad y estudiar. Ahora muchos ven eso como una fuente de vergüenza. Entonces, ahí ha cambiado lo que valoramos y ha cambiado toda la narrativa social y cultural de lo que tenemos que perseguir y cómo perseguirlo. ¿Dónde entra lo individual? Bueno, lo individual entra en cómo cada quien percibe que se puede salir con la suya en un momento determinado. Hay personas que creen que pueden hacerlo todo y que nunca le va a pasar nada. Eso se llama el sesgo de bajo impacto. Eso es un fenómeno psicológico que es muy típico en el delito. Influyen también las trayectorias, dependiendo de qué tan temprano empieza una persona a vincularse con una conducta delictiva, pues ese tipo de comportamiento va a evolucionar en el tiempo y será cada vez más difícil de uno cambiarlo. Así que eso, por ahí anda esa relación, como lo decían los sociólogos clásicos, entre los fines y los medios, y esa ruptura del balance, donde muchas veces encontrarás personas que creen que se pueden salir con la suya. Bueno, aprovecho, doctor, y le invito a un café para continuar con esta conversación. Hay algo que sale mucho en este tipo de casos y lo vimos, por supuesto, que se repite una y otra vez aquí, y es el hecho de que la gente se sorprende de ver personas con un determinado tipo físico o que provengan de un determinado estrato social o que se codeen con personas en este caso, de los medios de comunicación. La gente se sorprende porque tiene en su mente que cómo va a ser que ese muchacho con todas esas condiciones se pusiera a eso. ¿Qué pasa ahí? Sí, fíjate, ahí vuelvo en la misma relación entre lo que la sociedad y la cultura define como bello y lo que define como feo. Y al final los prototipos. Exacto, esos famosos prototipos que también se convierten en estereotipos. Sí. Y fíjate que hasta en la narrativa ya de Hollywood, siempre los que no se correspondían con esos prototipos de belleza eran los que ponían como los malos, eran los que ponían como los delincuentes. Ya ha cambiado un poco. Ha ido cambiando. Ese Washington, por ejemplo, no es un rubio. Pero eso costó, ¿eh? Sí, claro. Recuerda que tuvo que pasar primero una Segunda Guerra Mundial, la formación de la Alianza para la Eliminación Racial. Que todavía queda. Exacto, y ese fenómeno presionó para que hoy tengamos productos como estos.
pero el aprendizaje social y cultural está. Todavía mucha gente piensa que el delincuente es el que viene del barrio, el moreno, el que tiene el afro, el que tiene ciertas características, el que tiene el tatuaje, y piensa que el que tiene el saco, el que tiene la corbata, el que tiene prototipo caucásico, nunca lo puede ser. Sin embargo, hay algo que se llama tipologías delictivas. En el llamado delito de cuello blanco, lo que menos tú vas a ver son esos prototipos que nos acostumbraron a ver como delincuentes. Y de hecho, hay trayectorias delictivas que comienzan precisamente en la adultez, no comienzan en la adolescencia, ni comienzan en esa etapa temprana, sino que son personas que tienen una expectativa inflada a nivel social, donde siempre sienten que es insuficiente lo que logran para satisfacer sus necesidades. Estaba viendo todo el día de ayer, disculpen, doctor, estoy viendo, me falta un capítulo, la serie de Bernie Madoff, o Madoff, el monstruo de Wall Street. Cómo aquel hombre con todo el dinero del mundo, 69 mil millones de dólares, con un esquema Ponzi, es una mafia. Él pensaba que siempre se iba a salir con y se salía con la suya. Muchísimas veces terminó como terminó. Usted habla de los prototipos, doctor, pero ahora vamos a ver digamos que en la interioridad, en la psicología del individuo. ¿Es verdad que ellos se creen que no lo van a descubrir, que le va a salir bien todo, que va a salir como un guión de película? ¿Esos tipos llegan a creerse eso? Mira, no tan solo que se lo creen, es que hay evidencias de muchos que no lo han descubierto. Hay evidencias de muchos que han acumulado poder sobre la base ilegítima, y gracias a esa ilegitimidad han logrado silencio, han logrado secretismo, han logrado intimidación, han logrado chantaje, y eso está ahí, y la gente lo sabe. Pero igual, tú hablabas de esa película, ahora yo estoy preocupado porque estoy viendo a raíz de las nuevas plataformas virtuales que hay, una promoción de los medios ilegítimos para el logro de metas. Así como esa serie, hay otra que dice cómo asaltar un banco, anda por ahí. y es una cátedra, una cosa increíble, paso por paso. Entonces, todo eso influye, por eso te digo que no hay una causa única, sino que hay varios factores. Nosotros tenemos, y le voy a pedir ayuda a la productora, tenemos el testimonio de la hermana de estos jóvenes, tanto de el que indican, el que señalan como el cabecilla de este asalto, así como el joven de unos 26 años que ultimaron. Veamos un poco de este testimonio, doctor, para que usted nos ayude a analizarlo. No sé para dónde. Entonces, no, ¿cómo decirte? Me siento mal y toda mi familia se sienten mal porque ¿con qué objetivo? Si ya él se entregó voluntariamente, lo sacan del palacio. ¿Hace qué tiempo más o menos? ¿A qué hora le enteraron? ¿El abogado fue que le dijo que lo había No, el abogado no me dijo nada, porque yo ni conozco al abogado. Yo fui como hermana que soy y fui y pregunté por mi hermano, entonces me dijeron que no estaba ahí porque que lo habían sacado, la policía lo sacó que para peinar el área. Entonces yo quiero, porque temo por la vida de mi hermano, yo quiero que como él se entregó voluntariamente, se entregó sin ningún aruñón ni nada, que después la policía él no aparezca por ahí muerto y diga que fue que él intentó escaparse o un intercambio de disparos como hicieron con mi otro hermano. ¿Qué buscan las autoridades? ¿Por qué cree que lo han sacado de allá del Palacio? No sé. Agradecemos a la periodista Ana López por, suministrarnos este material. Yo quisiera saber, doctor, en el caso de las familias de estas personas que se ven expuestas de ese modo, tanto ellos que cometieron el delito como los familiares, porque vemos, por ejemplo, en los medios de comunicación, como esta señora, por ejemplo, tiene que salir a hablar sobre el tema de su hermano, está incluso, como vi en varios medios de comunicación, a la esposa de uno de los que ultimaron, cómo ponían su rostro, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con las familias en medio de toda esta vorágine? Mira, el aspecto emocional es crucial aquí, porque tú tienes por un lado mucha tristeza, frustración, enojo, porque no era eso lo que un familiar quería para un hijo. Pero agrégale la más contundente de todas las emociones acá, que es el sentimiento de vergüenza. Y la vergüenza puede ser pública
porque tú tienes toda una sociedad que te señala de forma directa e indirecta y también internalizada. Es que ya se vive de por vida con esa sensación. Y eso es un alimento para otros fenómenos que conocemos como la depresión, los trastornos de ansiedad. En otras palabras, tienen que ser tratados. Y igual como tienen que ser tratados quienes estaban dentro del banco, porque ya hay estudios que confirman que cuando ocurren fenómenos de este tipo, la posibilidad de desarrollar un estrés postrauma, que es uno de los cuadros clínicos más agudos y peligrosos que puede vivir un ser humano a nivel mental. ¿Por qué? Porque es la exposición a algo que puede representar un peligro inminente para tu vida. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que ver, ese testimonio, las muertes que se dieron ya, las consecuencias que ahora hay, como lo que más se debe difundir a manera de preocupación como recurso de prevención, para que entendamos que estos son los resultados. Cuando tú comparas resultados como lo que se tienen a partir de un evento como este, con lo que se gana, al final tú te preguntas, bueno, ¿dónde está la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría? Porque hay personas que son inteligentes para planificar este tipo de cosas, pero no son sabios al momento de medir el impacto y las consecuencias. Doctor, detengámonos un minutito en el perfil del cabecilla de este asunto. A ver qué usted opina de esto. A ver si tenemos la foto, señor director. Claro, claro que sí. De Jorge Luis Estrella Arias. Tenemos varias fotos de él. Un joven que había participado en reality show, se destacaba como modelo, era entrenador de tiros. Se codeaba con figuras del espectáculo. Se codeaba con figuras públicas, había participado en varios videoclips de cantantes famosos. O sea que el tipo no estaba en la cola de la escala social, si usted quiere. O sea, ¿por qué un individuo puede llegar a eso ahí? Sí, definitivamente eso es parte de lo que rompe el mito tradicional de uno creer, como creíamos antes, a partir de la teoría de la victimización social, de que solo las personas pobres, las personas que tenían necesidades primarias, eran los principales candidatos a delinquir. Ya el abanico se ha abierto demasiado. Se ha abierto mucho, primero por las expectativas infladas que tienen muchas personas de lograr cosas que van más allá de sus posibilidades, y en segundo por la ridiculización que hay cada vez más de los métodos legítimos para obtenerlo. No porque una persona se dedique a varias de las actividades a que él se dedicó, tiene que ser cometer delitos. Yo conozco muchas personas que son versátiles al momento de usar todos estos recursos y no llegan a la comisión de un delito. Así que ya eso es parte de lo que en las evaluaciones psicológicas que le harán, porque de hecho hay pruebas periciales que se aplican para descartar la posibilidad de que pueda haber alguna concausalidad con un trastorno mental y demás, que para mí no es el caso, pasan estas cosas. Ahí también, hablando sobre este joven, el tema de la degradación, porque hay algunas personas cercanas a él que dicen que su vida, si bien él tuvo un momento, y yo lo refería anteriormente en un comentario, si bien él tuvo un momento en el que estaba en medios de comunicación, en el que estaba trabajando por ocupar un espacio, su vida de un tiempo para acá se fue degradándose con el tema de cómo él gastaba el dinero, con las personas que él se relacionaba, e incluso con el uso de la plataforma de OnlyFans para vender su cuerpo y demás, y todo lo que sabemos que pasa en esa plataforma. Entonces, ¿cómo se explica también? Porque uno quiere como que entender cómo se explica que si bien tal vez no le estaba yendo tan bien en el entorno en el que estaba, él se dedicara a esto. ¿Será algo que tiene que ver con el deseo de pertenecer que tienen también muchas personas? Bueno, aquí hay una combinación de influencia social. Muchas veces cuando somos parte, de hecho la decisión de incurrir en cierto tipo de acciones, si bien es cierto se asume la consecuencia de manera personal, también es cierto que la influencia afecta, sobre todo de amigos, expectativas sociales, y para nadie es un secreto que ya hoy se están difundiendo como medios legítimos
muchas cosas que ni ustedes ni yo compartimos, pero que hay gente que lo está viendo como normal. Y eso también es parte del problema, que es lo que hemos venido normalizando en los últimos años y las consecuencias y los resultados que estamos teniendo. Y el dolor, porque ahí se ve la hermana compungida, avergonzada, triste, ok, pide justicia por su hermano, pero se le ve que está afectada. El papá habló y daba hasta pena, un señor que ha sido camionero 50 años, en fin, parece que es una familia trabajadora. Entonces uno dice, ¿qué pasó por la mente de esta gente? Ahora, doctor, me gustaría saber si se ha estudiado, supongo que sí, ¿qué hay en la mentalidad de ese atracador en el momento que está ejecutando? Y vamos a ver la foto de cuando ellos entran al banco, que agarran al guardián, que tienen armas no de juguete, armas de verdad, que dispuestos a utilizarlas. ¿Qué pasa por la mente? ¿Qué puede pasar por la mente en esa imagen en ese momento? de Míralo esa ahí. persona? Ese es precisamente Jorge Luis Estrella Arias, el cabecilla, el actor, que se deja ver hasta un tatuaje que tenía ahí. A ver, doctor, ¿qué pasa en la mente de ese individuo? Si ese guardián se hubiera parado, probablemente le disparan. Sí, mira, hay una situación y es que cuando ya se da ese paso, ahí puede pasar cualquier cosa. Por eso nosotros, cuando vimos unas declaraciones donde explicaba, bueno, yo lo hice porque tenía problemas económicos. Dijo así. Ustedes lo oyeron. Bueno, esa afirmación a mí me preocupó porque yo digo, bueno, si bien es cierto, puede ser una estrategia inteligente para no presentarse como el que asaltó un banco, sino como la víctima social de un problema económico, también es cierto que eso tuvo un contraefecto, porque la mayoría de la gente que tiene menos problemas económicos lo que dice es, pero yo no soy capaz de hacer eso. Y si para resolver un problema económico hay que intimidar, hay que robar, hay que chantajear y hay que exponer a una situación que puede tener un resultado fatal, la conclusión es falta de empatía. Y cuando tú dices, bueno, ¿qué puede haber en la mente? Pues precisamente por ahí comienza. Cuando para yo satisfacer una necesidad particular, tengo que exponer tantas situaciones donde otros seres humanos van a sufrir, definitivamente ese componente de la empatía tiene que estar ausente. Usted se refería, doctor, hace unos momentos a la normalización y parte de la normalización incluye también en este caso el rol de la policía, porque vemos cómo aparece otra vez la figura del intercambio de disparos y también cómo la sociedad o una gran parte de la sociedad refuerza eso y está de acuerdo con que existan este tipo de intercambios de disparos. Entonces, ¿cómo se normaliza eso y qué tanto tiene que ver con la violencia? Mira, hay una relación entre confusión, en primer lugar. Estas situaciones confunden porque cuando hay una dinámica que se escapa a lo que nosotros dominamos y lo que entendemos como seguro y lo que entendemos como una fuente de estabilidad emocional, como el que usted deposita el dinero en un banco y usted va, retira, sale y entra, y de buenas a primeras alguien hace algo totalmente disruptivo a lo que se supone normal, ahí genera confusión. Lo segundo que surge es el miedo. Es el miedo en la población. Y el miedo trae presión a nivel del Estado para que restaure el orden que me va a devolver a mí la seguridad. Entonces el Estado siente una presión que no debe justificar bajo ningún concepto que se pierdan vidas. Pero lo que sí tenemos que tomar en consideración es que ya hay un desorden. Ya cuando tú tienes un desorden, o del intercambio de disparos, que bueno, están muy desacreditados, sí, muchas veces son reales, pero ya la gente no lo cree. Pero muchas veces son reales porque el que está huyendo y anda armado puede ser capaz también de cualquier cosa. Hay lo que se llama la violencia defensiva, que para mí es más peligrosa que la misma violencia agresiva. Y es que cuando tú sabes que hay alguien suelto, peligroso por ahí, que puede hacer cualquier cosa, todo el mundo cree que esa persona puede ser de peligro para uno. Eso es lo que se explica de tanto intercambio de disparos aquí, o alguna parte de los intercambios. Bueno, yo lo de los intercambios de disparos
tú sabes que eso tiene dos connotaciones. Una connotación que yo me quiero quedar con la más sana, ¿verdad? Me quisiera quedar con la más sana, y la otra con una solución que no es institucional y que todo el mundo deplora. Ahora, en este caso, cuando nosotros estamos hablando del que es el tema nuestro, que es el tema psicológico, pues yo me centro precisamente en el desorden emocional que ocurre tanto en la sociedad, tanto en las instituciones, tanto en los actores públicos, como la misma gente que generó el caos. Y por eso es que nosotros debemos tener pendiente siempre que lo ideal sería seguir reforzando el mensaje para que cosas así no tengan que volver a ocurrir. ¿Y cómo puede hacerlo el Estado? ¿Cómo puede el Estado reforzar ese mensaje e incidir en la gente en general? O sea, no estamos hablando de este caso y los otros que le antecedieron son bien puntuales, pero en general, ¿qué podría hacer el Estado para evitar este tipo de situaciones? Mira, la solución es integral. La respuesta del Estado es porque ustedes me preguntaron de una institución del Estado. El Estado tiene que seguir profesionalizando a los actores institucionales, y yo sé que hay una reforma policial, yo sé que se está haciendo todo eso, pero recuerda que eso es un proceso lento, todo es una cultura, y en el caso específico de lo que está pasando a nivel social, ya no podemos dejar solo al Estado. Claro. Porque definitivamente hay cosas que van más allá del Estado. Hay lo que se llama el comunitarismo. No hablo de comunismo en este caso. Me gustó, yo pensé que iba por ahí. No, mira, el comunitarismo fue una noción que introdujo Etzioni, un sociólogo judío, donde él planteaba que la capacidad del ser humano para regularse en cuanto a aceptar las normas, en cuanto a un comportamiento prosocial, de vocación a la paz, el buen trato y demás, no tiene que venir desde fuera, porque si viene desde fuera, es una imposición. Entonces necesitaríamos... Es más, tiene rechazo. Exacto, Sí. y necesitaríamos entonces un policía en cada hogar, y eso es imposible. Entonces eso tiene la gente que internalizarlo. Y ese trabajo hay que hacerlo ya desde otras instituciones, más allá de las instituciones del Estado. Ahí entra la familia. La familia, claro. Que es fundamental. Bueno, ustedes dirán que la escuela también pertenece al Estado, pero la escuela es más una institución de la sociedad que del Estado, porque allá están los padres, allá están los hijos, allá están los docentes. Entonces, esas instituciones primarias, como se le llaman, tienen que hacer ese trabajo. Y dejé para último ustedes, los medios de comunicación, porque si la narrativa mediática es diferente a la narrativa social, no vamos a llegar a... Lo que pasa, doctor, que hay una situación. Las comunidades han sido desintegradas. Cuando se habla de organizaciones, se reprimen. Hubo un tiempo aquí que se reprimía todo tipo de organización, hasta los clubes deportivos y culturales. Y se está pagando ese error. Y se está pagando ese error. Sí. Cuando los medios hacemos una crítica, se nos ve como lo antichévere, ¿verdad? Que somos muy criticones. O lo antitodo. O sí, antitodo y no sé qué. En fin, hay todo eso. Pero yo no quisiera, Germán, yo Ajá. sé que formamos parte de los medios, pero sí quisiera que el doctor dijera cómo él valora el rol de los medios de comunicación en este tipo de casos. Pues tenemos el caso de los atracos, pero también están los medios de comunicación con los feminicidios que vemos que que están ahí, persisten cada día. Lo que pasa es que hay otros temas que ocupan la agenda pública, pero aún así, en general, ¿cómo usted valora el rol de los medios de comunicación? Mira, es crucial y es determinante. Primero porque incluso ya hay pautas sobre cómo manejar la información para prevenir y tratar informaciones de este tipo. Decirles a ustedes, por ejemplo, alguien cuestionaba qué hacemos, si necrofilia o periodismo. Es por la forma como se manejan ciertas informaciones cuando hay un crimen, la forma como se visibilizan los cadáveres y todo este tipo de cosas. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta en casos como estos es que no se puede vender la imagen de alguien que incurre en un delito como un mártir. Eso es lo primero. Porque siempre hay una tendencia a buscar una teoría de la victimización. Doctor, hay mujeres hablando que ese tipo sí es buen mozo, que o sea, pero una, él lo dice una cierta empatía sobre todo con
el cabecilla. Bueno, eso es parte de lo que hay que neutralizar, que la empatía hay que sentirla en este caso hacia las víctimas. Y víctimas son los que estaban dentro, víctima es toda una sociedad que observa horrorizada todo esto. Lo otro es la osadía. Muchas veces lo que se destaca es la osadía que tuvo alguien de hacer eso. Y hay que tener cuidado porque hay personas que no delinquen por necesidad, sino por dopamina. Eso por ahí va mi pregunta anterior, una de las anteriores. Este individuo, ¿qué buscaba? ¿Qué disfruta haciendo eso? Hay atracadores que disfrutan el momento de la acción, la fama o no sé qué que le produce. Yo no sé él en particular porque no lo he evaluado, No, pero sí hay teorías que plantean el tema de la dopamina es más bien el placer de la osadía de hacer algo prohibido. Ha ocurrido eso, es una teoría, no vamos a decir que sea la única, pero sí, como yo le comento, esa proyección de los métodos ilegítimos por encima de lo legítimo para conseguir cuestiones, fines y metas, y sobre todo esas metas cuando son demasiado infladas para las posibilidades que tenemos. Es un poquito por ahí que anda todo eso. Y decir y seguir insistiendo, ya que era la otra parte que está abordando, la de los medios de comunicación, enfatizar esto, lo del mártir, enfatizar esta idea crucial de no reforzar la osadía. Y un tercer aspecto que no se me debe quedar, destacamos demasiado los métodos que se usan cuando se cometen los delitos. No debería. Eso no debería ser. Señores, no hay nada más contagioso que un feminicidio, que un suicidio y que un delito de esos que llaman la atención. Entonces, si nosotros nos convertimos en maestros que le estamos diciendo a la gente los detalles, los métodos usados y promovemos esto y la osadía que tuvieron la gente de hacer esto y encima de eso los resaltamos como si fueran mártires. ¿Qué produce eso, doctor, en la mente de alguna mente débil? ¿Qué produce? Bueno, produce el efecto de normalización. La imitación, la demostración. Sí, el famoso efecto llamada. Fíjate que en España estuvieron observando en base a este efecto que a medida que se difundían las informaciones iban aumentando los casos. Y a medida que se difundían contenidos, como ese que yo hablaba, que andan por ahí por algunas plataformas y demás, aumentaban los casos. Eso no quiere decir que uno sea la causa del otro, pero sí coinciden. Entonces esa parte es bueno que nosotros la tomemos en cuenta y enfatizar siempre lo que ustedes están haciendo, la parte educativa, el que se puede hacer desde la familia, el que se puede hacer para nosotros aprender a aceptar que las frustraciones son parte de la vida, que no todo lo podemos conseguir, que la búsqueda de sensaciones tiene otras formas de uno canalizarla sin necesidad de soluciones extremas. Eso es lo que tenemos que seguir enfatizando. Excelente. Doctor, no quisiera terminar esta entrevista sin antes referirme a retomar un tema que es el de las mujeres que fueron asesinadas en estos días. Uno, como yo refería, hay otros temas que generalmente acaparan la portada y la atención de la gente, pero eso sigue como una constante. E incluso vemos cómo la osadía de estas personas se eleva mucho más, se hacen estos crímenes a la luz de ante mucha gente, en horas de la tarde y demás. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué nos falta? Mira, definitivamente cuando se llega ya a visibilizar el crimen y verlo como normal, es porque se pierde totalmente la empatía. La empatía es el mecanismo psicológico que nos permite el freno para nosotros sentir que eso que le pasa al otro también me puede pasar a mí y que yo lo puedo sentir tal cual como lo puede sentir el otro y también puede afectar a personas mías que son cercanas. De hecho, el tema de degradación de las víctimas antecede al crimen de las víctimas. Es muy difícil que una persona sea asesinada con ensañamiento, con predisposición, como llaman hoy alevosía, si primero ese ser humano no ha sido degradado en la mente del agresor.
cada vez que un agresor asesina de esa manera es porque tiene en su mente la idea de que esa persona no vale nada, de que esa persona está degradada. Si le valiera algo, no lo hiciera. Y ellos también, en el fondo, se validan sobre la base de aniquilar al que ellos piensan que no tiene valor. Doctor, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría escuchar su parecer sobre dos momentos. El velatorio de ayer, en una caravana casi de fiesta, echándole mucho alcohol al féretro, repartiendo cerveza y tal, y mucha bocina, casi festivo. Y también lo que había pasado con un hermano de una de las dos víctimas, de Beliar Aybar, el que llamaban Pichón. Hace un año lo mataron, lo velaron en el barrio, en la calle, y la mamá ahí decía, quedan 4 cartuchos. Es casi como si fuera una celebración. Sí, mira, eso, recuerda que tú, yo, Indira, Edith, pertenecemos a una cultura. Ahora esto no es ya una cultura, esto es lo que llamamos una subcultura. Una subcultura. Sí, es que dentro de la gran cultura se crean normas que incluso desafían la cultura mayor. Y dentro de esas normas está una celebración definida por ellos, con su propia ley, con su propia regla, con su propia norma. Es una forma desafiante de decir, ustedes tienen lo suyo, estos son nuestros códigos. Y nosotros vamos a crear lo nuestro. Sí. Estos son nuestros códigos. Y estos somos nosotros. Wow. Bueno, tenemos este último comentario del doctor que nos habla sobre cómo vivimos en mundos separados, aunque estemos en un mismo territorio. Yo quisiera también aprovechar para felicitar al doctor porque mudó su consultorio, me lo informa mi compañera Edith, que el doctor mudó su consultorio. ¿Dónde está, y doctor? Junto a su esposa, Ivonne Guzmán, que es psicóloga, una familia de psicólogos. ¿Dónde está su consultorio, doctor? Estamos cerca, en la Aybar Castellano 150. Se mudó más cerca, muy bien. Bueno, chévere. Pues ahí saben, sigan al doctor en sus redes sociales y ya saben dónde se encuentra su consultorio. Siempre es bueno atender la salud mental. Vamos a una pausa y regresamos en breve. A ustedes.